Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es una alegría inmensa poder hablar un poquito del tema que tanto quiero. Agradezco especialmente a Fisiomed, a Sacher que me ha convocado para este evento, y también es un orgullo para mí poder dar una charla al lado de una persona que sabe tanto como el doctor Luis Felipe Medina. Bien, antes de empezar quiero decirles que lo que voy a transmitirles hoy no guarda ningún conflicto de intereses y que comparto toda la experiencia que tengo desde hace varios años, aproximadamente 20 años, en el tratamiento de pacientes con linfedema, linfedema y todas las patologías referidas a flebología y linfología y oncología. Hace muchos años viajo a República Checa, al Hospital de Rehabilitación de Kladruby, y más o menos en el año 2008 empecé siempre buscando la constante formación en los equipos nuevos para aliviar las dolencias de los pacientes y mejorar las terapéuticas. Empecé a seguir el Deposylation, que por aquel entonces era Livamat, buscando siempre equipos que mejoren la calidad de vida del paciente sin tener efectos indeseables. Tuve oportunidad de adquirirlo en el 2015 y la verdad que hasta el día de hoy no he tenido más que beneficios con el uso del aparato. Para poder empezar a explicar un poco el tema, vamos a hablar del diagnóstico diferencial, que quizás muchos ya lo conozcan, pero otros no tanto, sobre lo que es el linfedema y la diferencia con el lipedema. Dentro del linfedema podemos encontrar distintas definiciones. A mí me gusta mucho la del doctor Feldi, que dice que es una enfermedad linfostática, inflamatoria y crónica. ¿Se escucha bien? Por causa de una disminución en la capacidad de transporte del sistema linfático. Tenemos distintas definiciones, como la del último consenso de la Sociedad Internacional de Linfología, que la define como enfermedad de acuerdo a la clasificación de enfermedades de la OMS, y que también habla de que es una insuficiencia mecánica del sistema linfático que reduce su capacidad de transporte a pesar de tener una carga linfática normal, muchas veces, que es un edema rico en proteínas que se filtran del torrente sanguíneo. Comparte gran parte de la definición el tercer consenso latinoamericano para activación molecular, además de otros elementos como el agua, electrolitos, el ácido hialurónico, todo este depósito en el espacio intersticial con la resultante del aumento del tamaño del miembro, que va a traer aparejado una disminución en su capacidad funcional y una disminución inmunológica. Si vamos a la clasificación etiológica, podemos encontrar linfedemas primarios y linfedemas secundarios. Los linfedemas primarios son aquellos que trae el individuo un defecto en el desarrollo de los vasos linfáticos o de los ganglios, es decir, ya vienen con la persona. Puede ser congénito, puede ser precoz. ¿Por qué? Porque aparece a edad temprana, menos de 35 años, como el síndrome de Milroy, o puede ser tardío, como el síndrome de Mesh, que aparece más tardíamente. Generalmente son desencadenados por algún evento, como por ejemplo un embarazo, puede ser un trauma, pero son de malformaciones o displasias propias que trae la persona. A diferencia del secundario, que tiene una causa externa, es decir, el individuo tiene su sistema linfático intacto, pero hay algo que le produce una falla en esa capacidad de transporte. Por ejemplo, una compresión por tumores malignos, alguna injuria, como pueden ser las cirugías oncológicas, exéresis ganglionares, la radioterapia, la quimioterapia,
Los postraumáticos pueden ser quemados, los grandes quemados, algún accidente, como los vamos a ver más adelante. Puede haber linfedemas artificiales por torniquete, puede ser producido por individuo, por una afección psicológica, o puede ser los torniquetes que aparecen en los deditos o en los genitales de los bebés, que se le enrollan el anugo del bebé dentro del líquido amniótico, entonces envuelve el dedito y genera una compresión. Linfedemas por filariasis, que son parásitos, o aquellos que están asociados o combinados, como por ejemplo, linfedemas que se desarrollan por infecciones a repetición, asociados a insuficiencia venosa crónica, trombosis, a la inmovilidad en pacientes o en ancianos, a la artritis reumatoide, y están muy relacionados con el índice de masa corporal. Si lo clasificamos de acuerdo a la región del cuerpo que afecta, vamos a encontrar linfedemas de cabeza y cuello, de las extremidades y del cuadrante homolateral del tronco, puede haber en las mamas y en los genitales. La Sociedad Internacional de Linfología en el año 2019, en Argentina, Iguazú, revisó el consenso y define 3 estadios del linfedema más el estadio 0, es decir, el estadio 0 es un estadio subclínico que no tiene signos ni síntomas y está latente, hasta llegar a un estadio mucho más complicado, que es la elefantiasis, que es el último, donde ya se producen cambios morfológicos en la piel, con engrosamiento, con fibrosis, con un edema que ya no responde muchas veces al tratamiento y pudiendo llegar al último y peor estadio, que sería un linfangiosarcoma. La epidemiología del linfedema, se calcula que hay entre 140 y 250 millones de pacientes con linfedema en el mundo. Dentro de los linfedemas más frecuentes son los secundarios, un 63%, mucho menos porcentaje son los primarios. 1 de cada 6.000 personas en el mundo pueden nacer con un linfedema primario. Los más comunes que vamos a ver en la consulta diaria es el linfedema post-cirugía o post-cáncer. El linfedema generalmente hay un 60% en tratamientos de cáncer de mama. Mayoritariamente lo encontramos en el sexo femenino. Bien, y puede haber, perdón, se me había saltado, y puede haber por otras causas como las que mencionamos antes. Hasta aquí una breve reseña de lo que es el linfedema. Pasemos ahora a la otra entidad patológica que es el lipedema. El lipedema difiere del linfedema porque en realidad es una mala distribución del tejido adiposo, una lipodistrofia. Lo definimos como aumento del volumen del miembro, pero por un depósito anormal. Hola, perdón. Lo definimos como un aumento de volumen del miembro, pero por un depósito exagerado de la grasa en el tejido celular subcutáneo. Vamos a encontrar una debilidad general del tejido conectivo que va a producir una compresión de los vasos linfáticos, pero destaquemos que inicialmente es una mala distribución de las grasas y que en los últimos estadios se ve una alteración en la capacidad de transporte del sistema linfático, no en los primeros estadios. Es bilateral y simétrico, es plácido, comienza generalmente por las caderas, termina en los tobillos o viceversa y puede también afectar a los miembros superiores. Generalmente está asociado a las alteraciones hormonales en la mujer, porque es patognomónico de la mujer. Hay pocos casos registrados en varones, y generalmente cuando los casos son en varones son por alteraciones hipófisis hipotalámicas. Se manifiesta en la menarca, en la menopausia o en el embarazo. Entonces repetimos que es una lipodistrofia crónica y evolutiva, igual que el linfedema. Son patologías crónicas, incurables hasta el momento, y evolutivas. A diferencia del linfedema, sería simétrico. El linfedema es asimétrico, puede ser simétrico, pero generalmente es asimétrico.
tiene predominio femenino y, como dije antes, muy pocos casos en hombres. El 60% de la causa del lipedema es la obesidad. Hay un 20% de linfedemas puros y un 20% que se asocia a ambos. Tiene muchísima relación con el índice de masa corporal en su evolución. Feld hizo un estudio durante un año de 2.300 pacientes, de los cuales solo el 3% tenía un peso saludable, pacientes con lipedema. Solo el 3%, el 9% tenía sobrepeso y el 88% tenía un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, había obesidad, hasta llegar a obesidad mórbida. Dentro de la epidemiología hay poca investigación referente al número de prevalencia del lipedema. En el Reino Unido hay uno en cada 72.000 personas. Alemania y Estados Unidos comparten un porcentaje del 11% en la población femenina, y la Organización Mundial de la Salud habla de un 10% de mujeres en el mundo con lipedema. Tiene estadios también, al igual que el linfedema es progresivo, y el estadio 1 y 2, según la escala de Shingal, se asemeja mucho se puede confundir con la adiposidad localizada de la mujer o la llamada celulitis o PF. A medida que avanzan los estadios, se va notando más hasta llegar al lipolinfedema. También tenemos la clasificación de Herpers, que habla por las zonas del cuerpo. Él menciona que comienza desde las caderas bajando por los muslos hasta las piernas, o puede empezar al revés, por piernas. Siempre respeta los pies y los dedos. Esa es una diferencia importante con el linfedema. Está el signo de la babucha, o sea que termina en la zona, acá si se ve con la flecha, termina en la zona del tobillo y respeta el pie y los dedos de los pies, cosa que no lo hace el linfedema. En el caso que encontremos un lipedema que no respeta esta zona, ya no estamos hablando de un linfedema puro, sino de un lipolinfedema. Puede tomar los miembros superiores, acá vemos distintos tipos, y entonces podríamos hacer un cuadro comparativo. Por favor, los micrófonos, entre el linfedema y el lipedema, donde vemos que el sexo es predominantemente femenino en el lipedema, a diferencia del linfedema que puede tomar mujeres y varones. Algo importante es, el lipedema es meramente hereditario familiar, es decir, hay una historia familiar que viene con una distribución de las grasas de manera anómala. El linfedema no, solamente en el primario podemos encontrar esto. El lipedema es bilateral y simétrico, siempre. Toma piernas, cadera, glúteos y brazos, y libera los pies y las manos. El linfedema puede ser unilateral, asimétrico o bilateral, depende de la causa. El lipedema es resistente a las dietas. La elevación de los miembros no lo resuelve. En cambio, en el linfedema, inicialmente en el primer estadio puede llegar a ser efectiva. El pitting test, que es el signo de Godet, está ausente en el lipedema y puede ser positivo en el linfedema en las primeras etapas. Los hematomas frecuentes y la fragilidad capilar es muy común en el lipedema, no así en el linfedema. El dolor y la hipersensibilidad es muy frecuente en el lipedema, y el linfedema puede llegar a ser incómodo, pero raramente duele, excepto en casos muy avanzados o graves. La consistencia del tejido en el lipedema, vamos a encontrar flacidez, y en los estadios avanzados, es importante destacar que los estadios avanzados del lipedema tienen hiperlaxitud ligamentaria, sobre todo en las rodillas.
El linfedema no, el linfedema es engrosado y a medida que los estadios avanzan se pone más duro y más firme el tejido. Con respecto a la historia de infecciones, es raro que haya en el linfedema erisipelas, excepto cuando hay presente un lipolinfedema, que el tejido graso ha avanzado mucho, el índice de masa corporal está muy por encima de los valores normales, entonces ya se desarrolla ese proceso inflamatorio, ese tejido adiposo compromete al sistema linfático y en ese caso tenemos un lipolinfedema y puede llegar a haber infecciones a repetición. En el linfedema suelen ser frecuentes las infecciones. El signo de Stemmer, tan conocido y positivo en los estadios avanzados del linfedema, es muy raro, es negativo en el linfedema, excepto que lleguemos al estadio del lipolinfedema. Acá vemos dos imágenes simplemente para ejemplificar. Un linfedema secundario en un paciente quemado, que se ve perfectamente cómo toma, involucra el pie y todo el miembro inferior de manera asimétrica. Y acá un linfedema con el signo de la babucha en una persona y se lo puede observar bilateralmente. Este es un linfedema primario, les quise poner esta imagen con el pie típico, la malformación del pie y los dedos del linfedema primario. Y acá vemos un lipolinfedema cuando ya coexiste el lipedema con una alteración del sistema linfático y se puede notar claramente que toma la zona del pie y de los tobillos, cosa que no sucedería si fuera un lipedema puro. Dentro de los linfedemas quería mostrarles también que, bueno, abarca todas las partes del cuerpo que tengamos sistema linfático y que pueda verse alterada. Este es un linfedema secundario de cabeza y cuello, el que mostré antes era de miembros inferiores. Y creo que hasta aquí podríamos llegar a la presentación del diagnóstico diferencial entre ambas entidades. Vamos a hacer la presentación de casos. Dentro del objetivo del tratamiento para ambas patologías, uno de los objetivos principales sería reducir el volumen del miembro, es decir, tratar el edema. Normalmente estamos acostumbrados a hacer en el linfedema la terapia compleja descongestiva, que involucra el drenaje linfático manual, a los medios de compresión, sean medias de compresión o vendajes multicapa, los nuevos elementos compresivos que hay en el mercado. Algunas escuelas utilizan presoterapia, otras no, los ejercicios miolinfokinéticos y el cuidado de la piel. En este caso, yo les voy a ir explicando dentro de cada una de esas etapas por qué me enamoré del liposylation, por qué me gusta. Si ustedes ven acá los objetivos del tratamiento que yo les puse, pueden ser abordados en su mayoría con el DIP. Tratar de manera preventiva los factores agravantes, es decir, ante una cirugía, tratar de evitar las fibrosis, tratar las radiodermitis, los eromas, los encapsulamientos. Hoy la mujer con cáncer trata de solucionar su problema estético con cirugías, entonces puede haber encapsulamientos, puede haber linfoceles, puede haber seromas. Todo eso se puede prevenir con un tratamiento precoz. Recuerden que el DIP lo podemos usar a las 24 horas de la cirugía, hasta de una mastectomía. Reducir la fibrosis, controlar el dolor, que hay mucho dolor, sobre todo en el lipedema, las pacientes refieren dolor, y algunas alteraciones neurológicas que pueden presentarse después de la cirugía, por ejemplo, las molestias que puede provocar el síndrome de la red axilar, las molestias que puede provocar una escápula alada, la rehabilitación funcional del miembro afectado, evaluar
las contracturas que generan todas esas alteraciones, el cuidado de la piel, la cicatrización de las heridas, las úlceras, la fibroesclerosis, y tratar de beneficiar al paciente. Es un paciente, tanto la paciente que padece el lipedema y la que padece el linfedema, que tiene una carga psicoemocional muy importante, y poder mejorar su estado, tanto físico como su imagen corporal, lo ayuda no solo a mejorar su calidad de vida, sino también a una reinserción psicosocial. Bueno, les puse una imagen del DIP que está aprobado. Yo pertenezco a la escuela Goder, quienes me conocen saben que trabajo para la escuela Goder hace muchos años y que practico esa técnica de drenaje. Y después va a hablar más profundamente el doctor Luis Felipe, pero simplemente decirles que el Deep Oscillation es una oscilación profunda resonante por campos magnéticos electrostáticos. ¿Qué busco cuando aplico el DIP? Bueno, mitigar el dolor. Para mí es muy importante. Lo primero que necesito es, cuando un paciente tiene mucho dolor, ayudarlo, y el resultado realmente es asombroso. Pero hay algo mucho mejor todavía que yo descubrí del DIP, que es el efecto antiinflamatorio. Es muy común que nosotros recibamos pacientes derivados con la prescripción de ultrasonidos y drenaje linfático manual, sobre todo en los postquirúrgicos. De cualquier índole, puede ser estético o puede ser de postquirúrgicos oncológicos, para aliviar la fibrosis. ¿Cuál es mi planteo? No que tenga nada en contra del ultrasonido, pero lo que yo he visto a lo largo de los años es que no me ayudaba a bajar el proceso inflamatorio. Con el Deep Oscillation, vamos a ver las termografías, logro disminuir el proceso inflamatorio sin generar mayor vasodilatación y mayor hiperemia o hipertermia. Trato de resolver el edema, mejorar el trofismo de la piel para las heridas y cicatrices, disminuir la fibrosis y mejorar la calidad del tejido. Con el DIP puedo utilizar 3 técnicas de aplicación. Una que me encanta, que es la de los guantes de vinilo, es muy agradable porque me permite realizar las maniobras que yo estoy acostumbrada a hacer en el drenaje, y me permite la percepción del tejido bajo mis manos. Es decir, que yo sé dónde hay más fibrosis, dónde el tejido está más laxo. Entonces, para mí es una ayuda importante. También lo puedo hacer con el aplicador manual. Yo soy amante del guante. Y para los casos de úlceras, enflebópatas o de heridas abiertas, utilizo las láminas superpuestas de Tegaderm. Esta es una imagen que les quiero mostrar con respecto, quiero ver si puedo ponerle, después van a ver, esto es en vivo, se puede observar cómo el proceso inflamatorio va bajando a medida que van pasando el Deep Oscillation. Es esta cirugía de rodilla. Agradezco al doctor Luis Felipe que me aportó la ayuda de esta imagen, de la termografía, para que puedan observar ustedes cómo va disminuyendo el proceso inflamatorio, además de evitar que esto continúe y que terminemos en una fibrosis. Con respecto a los hematomas que pueden ser por una caída, por un traumatismo, como en el caso de esta paciente que tiene un linfedema en su miembro inferior y se cayó en el baño, va resolviendo. Además, en este caso estoy llevando hacia la zona de evacuación ganglionar. Después Luis Felipe va a darles la explicación y el fundamento de cada uno de estos casos. Aquí lo vemos
a Luis Felipe también trabajando con los guantes, en este caso, sobre un hematoma bastante amplio en el miembro inferior. Quería mostrarles las dos formas con el guante de vinilo y con los cabezales. Esta es una paciente que vino luego de una cirugía, se puede observar la cirugía de mama, con una fibrosis en la zona inferior, en el cuadrante inferior interno, y un hematoma bastante importante. Esto fue en la primera sesión, pueden notar la diferencia, luego de haber pasado el antes y el después, el liposilation. Bueno, aquí les quería mostrar, esto es el tratamiento de un linfedema primario que afecta a un miembro, es asimétrico, y ahí estoy trabajando la fibrosis del tobillo. Por eso me gusta, porque puedo ir haciendo las maniobras que yo necesite con el guante de vinilo. Son distintos casos, no me quiero detener mucho. Este que van a ver es una paciente que tiene una radiodermitis en su cuello con un tejido acartonado por un neuroblastoma olfatorio. Aquí estamos aplicando el DIP. Lo notorio es que ella tenía mucho edema, con dificultad para tragar y poca salivación. Lo que me pasó con esta paciente es que cuando empezamos a mejorar toda la zona de la radiodermitis, ella lo que refería era una mejora en la deglución y mayor salivación. Este paciente tiene un tumor en el etmoides y obviamente, si ustedes ven, tiene aquí una cicatriz bastante retráctil. Trabajamos con el cabezal puntero, esta cicatriz, y después todo el edema palpebral. Esto es después de la segunda sesión con liposilation, con una mejora notoria. Además le molestaba mucho porque no podía abrir bien el párpado, lo que le dificultaba la conducción de su auto, y era taxista. Fíjense la diferencia en 2 sesiones de la apertura del ojo. Este caso es una paciente que tiene una reconstrucción de su vagina por un cáncer de vagina, con los músculos gráciles. Es el postquirúrgico, aquí se ve, le estoy haciendo el drenaje con los guantes de vinilo, y pueden observar en la fotografía de la izquierda el edema que tenía en los labios injertados y cómo bajó, cómo disminuye el edema sin generar mayor hipertermia. En el caso del síndrome de la red axilar, también lo utilizo mucho por el dolor que genera. Una vez que hacemos el tratamiento y la neurodinamia, sobre todo el tratamiento de la fibrosis de este colector, yo utilizo el DIP, no tengo la filmación, pero lo utilizo previamente para poder ablandar esa fibrosis. Luego trabajo todo lo que es miofacial, todo lo que es el tratamiento, bueno, no me voy a detener a explicarlo, sobre la fibrosis del colector, y una vez que termino, utilizo nuevamente el liposilation, pero para disminuir el edema, por si hubo alguna microruptura de esa fibrosis en el colector linfático, con muy buenos resultados para el dolor. Mejora muchísimo cuando la paciente se va, tiene un rango de movilidad articular mucho más amplio. Ni hablar en el caso de las radiodermitis. La trabajamos
yo utilizo en pacientes con radiodermitis el Deep Oscillation con los guantes de vinilo. Alivia mucho, sobre todo esa sensación de ardor y de molestias, ya que no pueden utilizar ningún tipo de crema. Esta paciente está en pleno tratamiento de rayos. Además, también tenía dificultad por retracción de esta cicatriz de la apertura de la axila, con muy buenos resultados. La fibrosis por radioterapia. Esta mama era una piedra. Entonces vamos trabajando todo lo que es, no solo la movilidad del tejido y todas las maniobras que hacemos manualmente, sino antes utilizamos el Deep Oscillation y luego también para el drenaje. Acá también vemos otra fibrosis por radioterapia, muy comunes, y es un aliado invaluable en cuanto a lo que es el dolor. El dolor que aqueja a los pacientes que no pueden movilizar el hombro, no pueden tener un rango de movilidad normal, entonces podemos trabajar con el DIP para trabajar el dolor, luego hacer la rehabilitación del miembro, del rango. En este caso esta chica tenía una radiodermitis aparte, lo va aflojando. Trabajamos también la parte de contracturas por dolor y la analgesia fundamental. Casos de pacientes terminales, como en el caso de esta señora, que esto es un infangiosarcoma, es un estadio terminal, por supuesto que no tiene solución, ni vamos a pretender disminuir el volumen del tamaño del miembro superior, ni en el caso de Horacio, que tiene un melanoma avanzadísimo, con una fibrosis en el miembro superior de alto grado. Simplemente lo que hacemos aquí es paliativo, es aliviar el dolor y el paciente queda muy agradecido porque es inmediato. Los dolores que tienen son pacientes que ya están con medicación opioidea, sin embargo, asisten a la consulta y son derivados por los médicos que hacen tratamiento de dolor para que nosotros los ayudemos, y realmente los resultados con el DIP son muy alentadores. Tratamiento de las heridas y cicatrices, que siempre me preguntan. Inmediato. En este caso, bueno, tiene puesto un film intermediario, y se está haciendo el tratamiento con el cabezal. Se puede hacer en la periferia de la cicatriz o sobre las úlceras y cicatrices. Ya lo vamos a ver siempre con un intermediario. Este caso es muy interesante porque es un paciente que tuvo un melanoma en su brazo y 10 años después nunca había desarrollado linfedema, tiene una exéresis ganglionar completa, una exéresis axilar completa, nunca había desarrollado un linfedema hasta que padece un accidente automovilístico que le hace perder la movilidad del brazo por compresión del plexo braquial, es decir, tenía una parálisis del miembro superior. Como ustedes pueden ver acá, tiene varios injertos, perdió un dedo, y tenía una cicatrización por segunda intención porque había hecho una infección muscular. Trabajamos, aquí el DIP me sirvió, yo digo que el DIP es como tener 5 aparatitos juntos, ¿no? Porque trabajé desde lo que era la cicatrización de la herida, que me ayudó muchísimo, lo que era la fibrosis alrededor de los injertos, lo que era el edema del miembro superior y todo lo que era el dolor por la inmovilidad que tenía, por la parálisis del plexo braquial. Lo más notorio fue que a la primera y segunda sesión el paciente empezó a tener sensibilidad en la piel, que a él le llamaba la atención porque hacía muchos meses que la había perdido. Todo lo demás, pueden ver la diferencia de tamaño del miembro, redujo muchísimo, lo que le generó un confort porque el peso de su brazo,
con una parálisis hacía que tirara de los tendones y había luxado el hombro. Entonces, el hecho de haber disminuido el volumen de este brazo disminuyó mucho el peso del mismo y obviamente mejoró su calidad de vida. Acá podemos ver, en cuanto a la cicatrización por segunda intención, cómo fue mejorando. Utilizamos, en este caso, taping. Siempre usamos taping esterilizado con él y el Deposylation sobre el taping. Aquí hay otras imágenes trabajando úlceras. Esta es la lámina de Tegaderm de 3M que se coloca sobre la úlcera y luego se aplica el cabezal del Deposylation. Úlceras venosas. Una fibroesclerosis con manchas de hemosiderina. Como ven, las maniobras son deslizantes en este caso. Aquí un lipedema, la fibrosis en el pantalón de montar. Y para los que me preguntan siempre si pueden utilizar el Deposylation sobre el taping, yo soy muy amiga del taping, ustedes lo saben, se pasa perfectamente cuando utilizamos la técnica del pulpito y ayuda mucho a su resolución. Bueno, aquí lo vemos a Luis Felipe, esta me encantó por los dos cabezales. Otra forma de pasarlo. Y me queda decir lo que siempre digo cuando termino alguna disertación sobre equipos, que un aparato es tan bueno como tan bueno es el terapeuta que lo está utilizando. O sea que como mensaje les digo que yo lo adoro a mi DIP porque uno muchos equipos, no necesito tener varios, sino con uno solo abordo muchos aspectos de protocolos de tratamiento para mis pacientes, pero siempre es necesario tener en claro la fisiopatología, cuál es el objetivo, qué es lo que yo percibo, qué es lo que tengo que evitar y trabajar sobre el conocimiento y sobre lo seguro. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias. Hola amigos, tengo el placer en esta ocasión de compartir con ustedes y con María del Rosario Pineda un tema muy interesante, que es la aplicación del Deposylation, su fundamento en el manejo del linfedema y lipedema, y eventualmente algunas preguntas frecuentes que queremos evacuar con todos ustedes. Bien, iniciemos nuestro encuentro. He diseñado una serie de palabras claves que quisiera que ustedes integren durante mi exposición. Entre ellas me gustaría que ustedes pongan atención a lo que es el concepto de electrostática, de vibroresonancia, de micromecanotransducción, de frecuencia, de bioelectricidad, de microcorriente, de triboluminiscencia mitocondrial y también del efecto no ionizante, y hablaremos también sobre el TRPV1, que es receptor de potencial transitorio. Pero para desarrollar este tema es importante generar un fundamento concreto y claro, sencillo, sobre qué es la oscilación profunda. Empecemos preguntándonos qué son las oscilaciones profundas y cómo funcionan. Podríamos decir, a grosso modo, de que la oscilación profunda son la utilización de campos electrostáticos intermitentes de baja intensidad y de baja frecuencia. La estructura de la oscilación profunda la podemos resumir en este cuadro.
Primero podemos decir que conceptualmente es un campo de oscilación en profundidad resonante producido por alternancias de campos electrostáticos. Se caracteriza básicamente por ser precisamente campos electrostáticos intermitentes de baja intensidad y también de baja frecuencia. La tensión máxima que ellos pueden generar ronda por ahí de los 100 a 500 voltios y pueden generar una intensidad, como ya lo he mencionado anteriormente, de unos 7,6 microamperios por centímetro cuadrado. La oscilación profunda tiene como órgano diana una actuación específica en profundidad sobre el tejido conectivo, y esto lo hace a través de cargas electrostáticas en forma intermitente. Veamos un poco de física con respecto a la oscilación profunda. ¿Cuál es el principio físico? En primera instancia tenemos que reconocer que todos somos seres bioelectromagnéticos. Somos de naturaleza bioquímicas, pero también de naturaleza bioeléctrica. Por ende, somos seres bioelectromagnéticos. Neyman en el 89 decía que no existen átomos sobre los cuales no influya un campo magnético. Por ende, sustancias no magnéticas tampoco existen. Fernández Tresguerres nos agrega una situación interesante. Él nos dice que toda la biofísica y la bioquímica de la materia orgánica está supeditada a fuerzas electromagnéticas, y eso quiere decir electricidad y magnetismo. Existen dos fenómenos especialmente pertinentes que explican desde el punto de vista físico los campos electrostáticos y la oscilación profunda como terapia. El primero de ellos es el efecto eléctrico que provoca la separación de estructuras por per se a su carga eléctrica, y el segundo es el fenómeno de Johnson-Rabbit, que explica que si ponemos entre dos electrodos un semiconductor, llámese esto el cuerpo humano, y se genera entre estos dos electrodos una carga electrostática mínima, se va a generar una fuerza intensa de atracción y de empuje según la alternancia de la frecuencia o polaridad de este campo electrostático. ¿Cómo interactúa la oscilación profunda con los tejidos? Como hemos dicho, el órgano diana es el tejido conectivo, y esto diferencia la oscilación profunda de cualquier electroterapia convencional, como por ejemplo la electroterapia tradicional se enfoca en la estimulación a fibras nerviosas, a fibras musculares, mientras que la oscilación profunda tiene como órgano objetivo de influencia el tejido conectivo y por ende también el tejido glandular. Esto ya lo hemos podido verificar y observar en estudios cruzados, y también explicar desde el punto de vista de alternancia electromagnética, eléctrica y magnética la influencia de esta rotación frecuencial y sus efectos sobre lo que llamamos el citoesqueleto deformable. Para todos o por todos es conocido que todo tejido conectivo, o aquel que le llamamos el tejido de sostén o de pegamento, está estructural y funcionalmente polarizado. El citoesqueleto deformable de cualquier célula posee filamentos que pueden ser contráctiles o filamentos que pueden ser tensibles. Aquí es donde podemos explicar el concepto de tensegridad, ese fenómeno de acoplamiento tensoactivo y motoactivo que se da en este citoesqueleto deformable, que explica cómo podemos llegar a un concepto que se llama micromecanotransducción por campos electrostáticos de alternancia de frecuencia. El principio de la oscilación profunda, dentro de su fundamento, se menciona que es básicamente ese efecto de acción de estos campos electroestáticos que tienen la habilidad de modificar incluso, por ejemplo, el pH, o movilizar detritos, movilizar sustancias, llevarlas a cisternas o a sistemas linfáticos de absorción y sacarlas de un entorno donde la condición fisiopatológica está per se o mantenida o sostenida. Los estímulos electrostáticos son capaces de tener una influencia sobre la capacitancia celular y generar una explicación de reactancia celular. Y eso tiene que ver mucho con los
canales iónicos dependientes del voltaje, donde diferentes poros de membrana pueden absorber o pueden abrirse o cerrarse frente a las influencias de campos electrostáticos, y así explicar, por ejemplo, la posibilidad de ser reabsorbidas ciertas sustancias y trasladadas por movimiento linfático hacia cisternas de absorción y eliminación de la misma. No cabe duda, el campo magnético le da la penetración a la posibilidad de que un campo eléctrico vibroresuene o alterne y produzca una vibroresonancia en tejido conectivo en profundidad. También uno de los elementos muy loables que tiene la oscilación profunda, y en este caso en los campos electrostáticos de baja intensidad y de baja frecuencia, es el aporte de una microcorriente imaginada en la misma. Si agregamos un campo magnético y trasladamos una microcorriente, esta microcorriente puede llegar hasta la intimidad celular y tener, según el barrido frecuencial en baja frecuencia, una influencia directa sobre la bioelectricidad endógena. Y es por ende que podemos explicar cómo una microcorriente endógenamente trasladada a través de un campo magnético dentro de un envoltorio de influencia electrostática alternante bifásica puede llegar hasta la intimidad de organelas como la mitocondria y producir triboluminiscencia, cuantos energético que puede aprovechar la célula para recuperar su función y también para explicar su restablecimiento en condiciones patológicas. En primera instancia me gustaría mencionar de que el deep dilation, al menos en técnicas linfáticas manuales, ha venido siendo utilizado por diferentes terapeutas por ahí de los años 2012. De ahí en adelante, bajo el aval y el reconocimiento, la recomendación de la Academia Internacional del Dr. Boder, la oscilación profunda ha empezado a ser un elemento sinérgico a la técnica o al procedimiento de terapia manual, de drenaje manual linfático. Y esto no es ajeno a múltiples impresiones que diferentes terapeutas alrededor del mundo argumentan en la diferencia de hacer un drenaje manual linfático sin oscilación profunda con oscilación profunda. Bien, dentro de todo esto podemos decir que su fundamento es básicamente la aplicación de un campo electrostático que tiene influencia en el tejido conectivo, principalmente en él, produciendo tanto atracción como tensión, o atracción como también empuje, o compresión como también igual tensión. Y eso se hace a través de las técnicas de aplicación, que pueden ser con el uso de aplicadores o eventualmente con el uso de mi mano vestida en un guante de vinil y yo conectado dentro de un circuito cerrado, haciendo el cierre con el paciente, quien va a tener entre sus dedos un titanio o un electrodo de titanio que hará esta tensión de electrostática en un semiconductor que viene a ser el tejido del paciente. Se argumenta que la vibroresonancia puede alcanzar aproximadamente unos 8 centímetros o más, y que tiene una gran ventaja el ser la aplicación de un medio físico en profundidad, sin ser lacerante, sin ser incómodo y además sin ser molesto. Entre los efectos clínicos podemos mencionar que hay un fuerte efecto analgésico, sobre todo en traumatismos agudos y en condiciones crónicas. Al igual que también se argumenta efectos antiinflamatorios que obedecen básicamente a la movilización de sustancias dolorogénicas e inflamatorias o precursoras también de procesos exagerados de inflamación en un determinado tejido, y que a través de vías linfáticas y movilidad linfática y absorción en los capilares linfáticos podemos evacuar o trasladar a otras zonas. Se argumenta también de que hay un efecto de reducción de la fibrosis. Definitivamente es un método por excelencia fibrinolítico y prevención propio de la fibrosis, al igual que también se puede usar para producir relajación muscular, movilizar tejido miofascial, mejorar el rango de movilidad, acelerar el proceso de cicatrización de heridas precisamente por triboluminiscencia mitocondrial, aumento de ATP endógeno en la célula y por ende
de replicación celular para cicatrización de heridas, al igual que la normalización de parámetros hemodinámicos sobre la piel, y también últimamente se ha venido validando sus efectos en el manejo pulmonar, sobre todo en el drenaje pulmonar, en combatir la fibrosis pulmonar sin riesgo de producir colapso alveolar. Otro de los elementos que podemos mencionar es los mecanismos de acción fisiológica. Aquí podríamos decir que el Deep Oscillation está asociado con la disminución del dolor y con la influencia que tiene en los receptores de potencial transitorio TRPV1, que son inherentes a nivel iónico del voltaje que se aplique, y por ende la sensibilidad que puedan trasladar o transmitir con respecto a experiencias nociceptivas o dolorosas. También se dice que tiene una disminución de la acidez. Hay una característica muy particular cuando tenemos un tejido traumatizado, edematizado, hay una alta concentración de ácido en el mismo, y la oxidación profunda tiende a generar alcalinización de sustancias ácidas en un sector específico. También se argumenta tener influencia sobre las prostaglandinas y la ciclooxigenasa del caso. El Deep Oscillation actúa también a nivel de las citoquinas y los precursores inflamatorios como el IL-8, reduciendo estas sustancias en un tejido inflamado y por ende también un tejido ciertamente afectado. Hay reducción de histamina, reducción del dolor por la teoría de control de puerta, en función de la vibroresonancia en frecuencias ligeramente altas, y la relajación muscular mediante frecuencias ciertamente bajas. Se argumenta también poder observar efectos que favorecen la disminución de la miogelosis y el espasmo muscular, la eliminación de sustancias tóxicas intramuscular y el mejoramiento del metabolismo celular a nivel del músculo, y que favorece también sobre todo la movilización del líquido intersticial y lo direcciona al sistema linfático para su drenaje. Esto en función de una buena técnica de drenaje manual linfático. Favorece la vasomoción linfática venosa y también arterial, incrementa la actividad de las motoneuronas y favorece la actividad vasoactiva a nivel incluso microcapilar, e incrementa la permeabilidad de capilares venosos y linfáticos. Otro de los aspectos que se puede argumentar es que moviliza linfa, disminuye edema, combate la isquemia y la disminución del oxígeno de tejidos hipóxitos, disuelve sustancias, transforma geles en soles y los vuelve más manejables, más reabsorbibles, más motoactivamente diseminados o movilizados. También tiende a modificar la turgencia de los tejidos, volviéndolos más blandos, incrementa la reabsorción de la linfa y la eliminación de sustancias dolorogénicas e inflamatorias en un sitio, y la vibroresonancia produce mecanismos de deformación del colágeno a nivel del espacio intersticial, produciendo compresiones y tensiones, compresiones y tensiones de filamentos endoteliales a nivel de capilares linfáticos y los precolectores de las uniones anastomósicas a nivel capilar. Hemos recibido frecuentemente una serie de preguntas que quisiéramos dar respuesta. Algunos de ustedes nos preguntan, ¿dónde actúa el Deep Oscillation? Creo que ha quedado claro que básicamente lo hace a nivel de nuestro tejido de sostén, nuestro tejido conectivo. Sobre los capilares linfáticos iniciales o sobre los precolectores, también lo hemos mencionado. Lo hace tan íntimamente a nivel estructural que puede llegar a tener influencia sobre los linfáticos iniciales y sobre los precolectores. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace a través de vibroresonancia por campo electrostático imaginado en profundidad por un campo magnético que alterna frecuencias y determina ciertos efectos tensoactivos a ese nivel de intimidad.
Otros nos han preguntado cuál es el mecanismo de acción del defusilation en los procesos dolorosos. Básicamente vendría a ser una combinación de factores. En primera instancia, la movilización de sustancias dolorogénicas e inflamatorias del sitio donde ellas están estacionadas, la búsqueda del drenaje o el desplazamiento de las mismas. En segunda instancia, ya que las células en estado de lesión tienen un nivel de alta capacitancia, eso significa que tienen permeabilidad y adhesión electromagnética, un flujo de electrones alternantes sin efecto ionizante puede tener una influencia sobre la normalización y el restablecimiento del potencial de membrana de esas células en afectación. Y por ende también tenemos que agregar y dar una gran cantidad de sus relaciones en los procesos dolorosos a la reparación propia del tejido, que se da por la invaginación de esta microcorriente que entra a nivel de la mitocondria y favorece el restablecimiento endógeno propio de la célula e incluso después hasta la replicación y reparación celular. Cuando ya un tejido se ha reparado, ya no duele. ¿Cuál es el mecanismo de acción del defusilation en la inflamación aguda? Precisamente el mismo, favorecer la reparación del tejido y movilizar sustancias inflamatorias y sustancias dolorogénicas que están afectando receptores aferentes que están trasladando influencias dolorosas hacia corteza y haciéndolas conscientes. ¿Cuál es el objetivo de usar defusilation en lipedema y en tejido adiposo? Bueno, básicamente existen varias respuestas frente a esta pregunta. En primera instancia, el de mejorar la microcirculación en capas dérmicas y subcutáneas. En segunda instancia, disminuir la inflamación propia y el edema que está imaginado ahí. En tercera, romper tabiques fibrosos o hacer más elásticos estos tabiques fibrosos y permitir que los canales permitan o produzcan una ventaja o tengan una ventaja de migración de sustancias encapsuladas. Y en cuarta instancia podríamos decir disminuir el número de receptores de estrógeno a nivel de células cutáneas. ¿Cuáles son los tiempos y frecuencias idóneas o ideales para tratar la fibrosis? Básicamente la fibrosis puede reaccionar frente a dos barridos frecuenciales. Uno que se ubica entre los 80 y los 200 Hz, que puede, en función de la extensión de esa fibrosis, ir desde los 10 hasta los 15 minutos en su aplicación, y combinarlo con una baja frecuencia que estará más o menos entre los 25 y los 80 Hz, el cual puede ser al final complementado con un tiempo de unos 5 minutos agregados a los 15 anteriores o agregado a los 10 anteriores. ¿Cómo actúa el defusilation sobre la cicatrización de heridas? ¿Cómo actúa para la mejoría de heridas? Básicamente lo hace a través del incremento o el aprovechamiento de la microcorriente en invaginación celular. La célula entra a tener una posibilidad de producir más energía, más ATP y a establecer tres elementos importantes. En primera instancia, el restablecimiento del potencial de membrana. En segunda instancia, la biodegradación de sustancias dolorogénicas e inflamatorias de un entorno. Y en tercera instancia, la replicación celular o la reparación propia de la celular y la producción de mitosis. ¿Cómo actúa el defusilation sobre la radiodermitis? ¿Cuándo utilizarlo? ¿Qué objetivo tiene? Básicamente tiene el objetivo de luchar contra la fibrosis y hacer que el tejido cutáneo, al menos cutáneo, tenga la elasticidad y conserve la flexibilidad de una piel muchísimo más sana para evitar el agrietamiento o eventualmente también evitar la aparición de heridas espontáneas y modificación propia de la elasticidad y turgencia propia de la piel. ¿Produce el defusilation neoangiogénesis? No produce nuevas creaciones de vasos sanguíneos. Y esto es algo muy interesante que se asocia también con la no producción de alta temperatura.
El Deep Oscillation es muy térmico y su aplicación tiende más bien a diseminar áreas hipertérmicas que puedan tener exceso de calor. Pero lo más interesante es que en funciones, por ejemplo, en condiciones cancerosas o oncológicas, tenemos la gran ductileza de que al ser el Deep Oscillation una estructura de campo electrostático alternante bifásico con energía no ionizante, o sea que no ioniza tejido, que no tiende a producir ionización del tejido, tampoco produce aumento de nuevos vasos sanguíneos. Es un restablecimiento más homeostático. No pretende generar una angiogénesis que, por ejemplo, en oncología no sería del todo muy conveniente por la diseminación de células metastásicas y la migración de las mismas. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias.